Los innerfeables. Estos personajes que no solo han intentado sustituir, reemplazar o hacer que los jugadores puedan usar otros personajes en su lugar que sean mejores. A través del Power Creep, recordemos que Natlan es la nación del Power Creep, sino que estos personajes han sobrevivido a casi 5 años de Genshin Impact, y si han sobrevivido a 5 años de Genshin Impact es muy probable que puedan sobrevivir muchos años más. Estos personajes no solo han marcado los pilares fundamentales de la utilización, del combate, de los mejores equipos del juego, sino que además nos dejan señales, experiencia y aprendizaje para poder saber y detectar qué otros personajes comparten ciertas características y en el futuro pueden ser innerfeables. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad que no os cuesta nada, es totalmente gratis. Recomiendo y posiciona el vídeo. Gracias por todo ello. Que aproveche si estáis comiendo, que esté muy rico. Dejadme en los comentarios qué hacéis o qué coméis mientras veis el vídeo. Bienvenidos invitados a los directos y vamos con los innerfeables. Pues bien, todo esto empieza con Bennett y con Kazuha. Y ya sabemos que a Bennett se lo ha intentado atacar por infinitos sitios y lo expliqué en otros vídeos en el canal. Por ejemplo, este de Bennett es un problema para Genshin Impact. Y de hecho, la forma que puede llegar a parecer que Bennett se desplace es sacar un Bennett 5 estrellas, cosa que es la técnica que están testeando con Kazuha y Xilonen, y eso no ha desplazado a Kazuha, ni mucho menos, sino que ahora se utiliza, como muchísimos jugadores dijeron en su momento, dos Kazuhas, uno en equipos, por ejemplo, Xilonen con Mavuika, y luego un Kazuha con el equipo de Neuvillette, y tiene los dos mejores equipos del juego. O el equipo de Neuvillette comparte a Kazuha y Xilonen, o Kazuha se usa con Arlequino y Xilonen con algún otro equipo que quieras jugar, y así un largo etcétera. Pero esto, como digo, nos da características de personajes que sabemos que no en el futuro puedan ser nerfeados y viceversa. Hemos aprendido durante 5 años qué personajes cumplen ciertas características para que Hoyoverse pueda atacar sobre esas características y poder en algún momento ser superados de una u otra forma. ¿Cuáles son estas características? Pues principalmente, aprendiendo de Bennett y Kazuha, tienen rotación de 15 segundos. No tienen un uptime increíble. Uptime significa si Bennett tuviese 15 de ulti, 15 de cooldown, pero tiene 12 de ulti, 15 de cooldown. Y Kazuha tiene 8 segundos de ulti y 15 de cooldown. Es decir, sabemos que la mejora de Xilonen sobre Kazuha son los tiempos, porque Xilonen te da 20 de bono daño elemental, o sea, 20 segundos de daño elemental del set de pergamino, y su elemental baja resistencias durante 15 segundos, que en todos los casos es el doble de tiempo que las dos pasivas de Kazuha. ¿Qué personajes actualmente cumplen estas funciones y dónde se les podría atacar para entrar a la categoría de innerfeables? Pues bien, cronológicamente hablando, los personajes que tienen rotación de 15 segundos, que no hace falta que tengan full uptime, pero los que vienen todos tienen full uptime, lo que los hace mejores, y ahora mismo son los reyes de su elemento, con lo que se podrían categorizar de esta forma, son: en Inazuma salió Kuki Shinobu, y actualmente es el mejor Electro del juego. Lo siento mucho por los main Raiden, main Clorinde, veremos a ver qué tal Varesa, veremos Jansan. Pero Kuki hace 0, 4 estrellas, triple maestría, sueños áureos, Hyperbloom, ya sabéis todo lo que puede llegar a hacer. Y, en mi opinión, dudo mucho que se pueda nerfear en algún momento. Y si acaso tratan de hacerlo, atacarían mucho más a los equipos de Hyperbloom y no a la propia Kuki. Y si sale un día una Kuki 5 estrellas, es muy complicado que no se pasen con la mano de que la Kuki 5 estrellas pueda hacer algo mejor. Porque Kuki tiene 15-15 de habilidad elemental y los pulsos son perfectos para explotar todos los Hyperblooms, además de ser el sustain defensivo y tener una constelación final que le da a sí misma más maestría, la C6, con lo que, ¿cómo mejoras a Kuki? ¿Te inventas un personaje que te dé 200 de maestría a todo el equipo y le regenera energía al equipo ya que es Electro y que te cure el doble que dura Kuki Shinobu? Creo que estaría muy roto un personaje así y a la vez sería demasiado obvio, y creo que Hoyoverse no quiere ir a lo obvio. Por eso Mavuika hizo como muchas cosas alrededor para que la gente al final no terminase de jugarla o entenderla como Xiangling 5 estrellas, o por ejemplo Hoyoverse, en vez de regalarnos un 5 estrellas de aniversario, nos sacó a Gaming para que todo el mundo diga es un 4 estrellas roto, y sin embargo lo entendimos
tarde hasta que la Hoyoverse dijo, vale, los jugadores de Genshin no leen, no solo no leen, sino que a veces le faltan neuronas. Vamos a darle un 5 estrellas normal para que no lloren. Y nos dieron un 5 estrellas del permanente normal cuando ya era tarde y la mayoría de jugadores antiguos teníamos muchos 5 estrellas y no nos hacía falta. Pues Cookie es otro de la lista. Siguiente, hilando con el Hyperbloom, un personaje que solo puede ser nerfeada si atacan directamente a su equipo, cosa que ha ocurrido en Natlan, y se juegan o se quiere entender y se quiere hacer que se juegue el meta de quemadura y crepitar, principalmente con Kinis y previamente Emily, que también ha ido a todo esto, es la lechuga. La lechuga es innerfeable también. Hay un vídeo donde expliqué que la lechuga sí que en algunos casos la están desplazando en Natlan, que sigue siendo uno de los 3 mejores personajes del juego, pero la gente en internet lee y entiende lo que quiere, y son unos mini-minis y bueno, ya sabéis lo que hay. Y fui funado, normal, no pasa nada, cada día me funan 5 veces, ya no me importa. Y criticado por ese vídeo, pero en el propio vídeo digo que la lechuga sigue siendo uno de los 3 o 4 mejores personajes del juego, solo explico el verdadero desplazamiento que tiene. Y le ocurre lo mismo que a Cookie. Es innerfeable la lechuga. Es el mejor personaje dentro, aplica perfectamente, le da un bono de maestría al personaje en campo 250 y es un decente sub-DPS a la par que una buena batería fuera del campo y el mejor aplicador dentro, además de que se puede jugar dentro del campo y dar basiquitos y aplicar dentro muy bien. ¿Cuál es el único problema que puede tener Nahida o si acaso algún día tiene un power creep dentro Nahida? Número 1, que ataquen los equipos de Hyperbloom igual que Cookie, porque la verdad es que Cookie y Nahida van en un pack a día de hoy. Número 2, que sacasen alguna especie de soporte dedicado dentro que hiciera que algún equipo de Alhaitham multiplicase su poder por 2. Por ejemplo, el equipo core de Alhaitham ahora, que es poderoso, es estable, más tiene un montón de power grip a día de hoy sobre Natlan, es Alhaitham, Nahida con todo lo que aporta, Furina y Cookie. Si algún día en vez de Nahida sacan un soporte dedicado dentro que le brinde al Alhaitham los mismos 250 de maestría que da Nahida, pero le dé 60 daño crítico dentro para que Alhaitham pueda capear la proporción, que lo tiene complicado porque asciende con bono daño dentro, no asciende con proporción. Que le dé daño crítico dentro, bono daño elemental dentro, daño, un buffo en las reacciones de Aggravate, algo parecido por ejemplo a lo que hace Baizu. Quizá ese día Nahida se podría desplazar en otros de sus equipos core de Hyperbloom junto al Alhaitham. Pero hasta ese día, Nahida es innerfeable. Siguiente personaje. Furina. Furina cumple la rotación de 15-15, tiene full uptime, tiene el bufo más fuerte del juego que es 100% de daño infligido a todo el equipo, tiene una aplicación decente y solo hay muy pocos equipos que no coincidan bien con ella y esos equipos se juegan doble hidro, con lo cual hay una aplicación suficiente y tiene un potencial no solo siendo arconte sino de constelaciones muy alto, aparte de que Furina se juega de 2 maneras y hay un equipo canon donde se juega healer, que es el equipo de Moalani, donde inicias una rotación con la Furina y los animalitos que hacen perder vida a todo el equipo, pero luego cambias a modo healer para que ya Moalani vaporice los golpes con la elemental de Mabuika. Y Furina cumple todos los requisitos para ser otro personaje innerfeable, ya que es muy complicado que mejoren al mejor sub-DPS fuera del campo del juego actual en equipos de vaporizados inversos sobre quemadura, al mejor buffer del juego actual y además que tiene rotación de 15 con full uptime. Las rotaciones de 10 segundos posiblemente en algún punto de Genshin no sean realistas porque los tiempos de castear las ultis harán que una rotación de 10 sea demasiado frenética como para entenderla o incluso poder aplicar y hacer daño suficiente durante algunos segundos. Y para terminar el vídeo, uniendo todas estas piezas del puzzle, ¿qué personaje de Natlan creéis que tiene pinta de ser el innerfeable actual de Natlan? Pues bien, damas y caballeros, Xilonen. Rotación de 15, bufos a todos los elementos menos al Anemo y al Dendro, que no pasa nada. Constelaciones increíbles, full uptime, incluso por encima, y pues tiene un talento que te hace hacer una explosión noctámbula más por rotación, lo que beneficia a personajes de Natlan, Varesa principalmente y Moalani también, pero fuera de eso ella funciona con todos los personajes y equipos tanto antiguos como muy posiblemente nuevos que reaccionen bien con su elemento. Así que la predicción, si veis este vídeo de aquí a muchos años que dure Genshin Impact, de que Xilonen es innerfeable, confirmadlo en los comentarios cuando lo veáis. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, por el canal, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.